Señor, estamos aquí, Señor, pendientes de tu palabra. Somos como la tierra fértil, ansiosa, sedienta, hambrienta, de recibir de la unción que viene de lo alto. Gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a enseñarnos cómo andar en tu camino. Gracias por tu misericordia, tu favor y tu paciencia, Señor. En el nombre de Jesús, empezamos con darte la gloria y la honra. Amén. Buenas noches, buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vamos a compartir el tema de hoy, que es una continuación de lo que habíamos estado viendo, que dejamos pendiente, pero que es muy, muy interesante y es necesario que tengamos en cuenta en nuestra vida diaria. Bien. Parece que hay un problemita. Ganando tu tierra prometida es el tema. Y vamos a basarnos para ver la promesa que tenemos de parte de las promesas que tenemos delante del Señor, que dice, según de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos una tierra prometida, tenemos preciosas y grandísimas promesas, así como el pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra prometida. Nosotros tenemos las preciosas y grandísimas promesas para que seamos participantes de esa naturaleza del Señor, para que nuestra antigua naturaleza vaya menguando mientras nosotros, nuestra nueva naturaleza, la naturaleza divina, crece en nosotros. Y eso es parte de lo que vamos a enfocar, que hay que ganar, porque hay obstáculos y hay oposición para que lleguemos a lograr obtener esas promesas, más bien esa tierra prometida, como lo hubo en Israel. Empecemos entonces. Ganando mi tierra prometida. Perdón, voy a hacer aquí un ajuste para ver el sonido. Listo. Listo. Muy bien. Empecemos por lo que Pablo mencionó, y este es un recordatorio del inicio de la sesión anterior para poder continuar con cómo vencer al miedo, al temor, al terror. Pablo mencionó que los acontecimientos literales de Israel tienen una aplicación práctica y espiritual para nosotros el día de hoy. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura, de las escrituras, tengamos esperanza. Ese es el propósito de toda la historia que viene en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo también, con la iglesia primitiva, en donde tenemos un gran cúmulo de experiencias vividas por esa iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que debemos aprovechar y nutrirnos de todas esas luchas, victorias, de todo ese avance, revelación y poder que se manifiesta en la Escritura. Bien. El salir de la esclavitud de Egipto, el salir del control de Faraón, de Egipto, de estar trabajando sin una voluntad propia, sino bajo la voluntad de otros, para nosotros es el nuevo nacimiento. El camino en el desierto nos presenta al pueblo libre de sus captores, vuelvo y repito, de Egipto, de los capataces, de aquellos que los tenían en un yugo despiadado para que hicieran lo que ellos tenían y ellos querían hacer. Ya podían actuar de otra manera si quieren, siempre si quieren, porque Dios da la
la voluntad, el libre albedrío para que el hombre ponga de su parte las acciones necesarias para lograr el propósito que Dios nos ha invitado, nos ha puesto en nosotros. Perdón. Para nosotros es renovar el entendimiento. Ya no estamos bajo la potestad del diablo, podemos resistirle y crucificar la carne si queremos. Luego llegamos a Canaán, la tierra prometida. Para poseerla hay que luchar y vencer enemigos. Por lo tanto, se nos habla de la vida victoriosa y consagrada. Es una vida de victoria continua, o debe de ser. Por supuesto que hay lucha, por supuesto que hay abatimiento en muchas ocasiones. Lo tuvo David, lo tuvo Pablo, lo tuvieron todos los grandes hombres y mujeres de fe que están en la Escritura, y precisamente por eso es que aprendemos cómo enfrentar, cómo salir de esos abatimientos, de esos momentos en los cuales casi te sientes olvidado, pero nunca desprotegido por el Señor. Bien. Decíamos, salieron de Egipto, pero hay una cosa, Egipto no salió de ellos, no salió de sus corazones. Se habían habituado tanto al sistema de Egipto, a la forma de trabajar de Egipto, a la cultura imperante en sus vidas en Egipto, que para ellos era lo natural. De hecho, se resentían contra Dios porque no entendían por qué razón no seguían con el mismo tipo de vida que tenían como esclavos. A veces hay algunos comentarios que se dice acerca de los que estuvieron presos durante la Segunda Guerra Mundial, judíos que estuvieron presos en la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a acostumbrarse y a ver bien a sus captores. Llegaban a tener el síndrome, le llamaban el síndrome de Estocolmo, en donde consideran justo, bueno, saludable estar bajo las normas de un esclavizante sistema en los diferentes lugares en donde los tenían presos, prisioneros. Entonces, ellos se habían habituado y no habían entendido lo que es la libertad todavía. No la recibían, de hecho. No tuvieron fe. Ustedes saben la historia del pueblo de Israel en el desierto. Murieron en el camino, en el periodo de la prueba de la fe. Siempre hay un periodo de prueba. Yo recuerdo que recién me convertí. Tuve pruebas que vinieron difíciles, fuertes, robos repentinos. Vivíamos en un departamento, asaltaron el carro, no estábamos nosotros ahí, pero sacaron los papeles, robaron una tarjeta, hicieron gastos de pues, consideración. Sin embargo, cuando yo fui a las instancias gubernamentales a dar conocimiento del acto, fueron resolviéndose todas una a una, pero hay un momento en el que te sientes abrumado. En otra ocasión estaba ahí mismo en el edificio de departamentos donde estábamos, había llegado a comer, tenía un poco de tiempo para comer a mediodía del lugar donde yo trabajaba, y cuando salí oímos un golpe, un choque, y cuando salí era justo en el carro que yo traía, en el carro mío, chocado. Entonces, siempre hay pruebas, siempre hay situaciones en las que nos van a tratar de oprimir para que neguemos que somos libres, neguemos que estamos siguiendo al Señor. Pero contrario a lo esperado, contrario a lo que se esperaba, eso nos fortaleció, eso me fortaleció en la fe y seguí y dije, Señor, cueste lo que cueste, yo voy a seguir. Pase lo que pase, Señor, yo te pido de tu misericordia, te doy gracias por lo que me has guardado, que ni siquiera sé, pero yo de lo que me está pasando, yo sé que, Señor, tú estás a cargo, tú vas a hacer que esto sea de bendición. Por supuesto, no era tan firme, tan fuerte la forma de verlo, porque sí, realmente sí había abatimiento, pero y descontrol, pero se resolvió todo y seguimos adelante. Gracias a Dios por su misericordia. Para nosotros esto sería
ser libres de la naturaleza de pecado, el salir de Egipto. Egipto es la carne. Egipto es la carne, pero la carne te subyuga, la carne te domina, te esclaviza, porque después requiere que le estés complaciendo en cada momento, y todas esas pasiones que están dentro de esa naturaleza de pecado quieren dominar tu vida a través de darle satisfacción continuamente. Leo de nuevo esto. Para nosotros sería ser libres de la naturaleza de pecado, pero seguir obedeciendo los impulsos de la concupiscencia. Eso es andar en la carne, eso es seguir en la esclavitud de donde el Señor ya nos había sacado. Eso fue lo que le pasó a Egipto. Eso fue lo que vivió Egipto realmente. Vivieron en Egipto, y los hebreos vivieron también en esclavitud, aunque ya habían salido. En 2 Pedro 2:10 dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo, el Señor. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Y este es otro tema, pero el punto aquí es, siguen en la carne. Muchas veces van en el desierto y van cayendo por causa de incredulidad. La diferencia la hace su actitud de vida, su conducta. Ahí es en donde realmente se prueba. Ya sabemos que la fe se demuestra por obras. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Así es que nuestra fe va a ser probada continuamente. Y al principio, el ataque del maligno que quiere resistir, recordemos que Faraón y todo su ejército, después de que salieron, después de un tiempo reaccionaron, como que reaccionó Faraón, y dijeron, vamos a seguirlos, vamos por ellos. Y venían detrás del pueblo de Israel y les causó temor, angustia, reclamaciones a Moisés: ¿por qué nos sacaste de ahí? ¿Por qué nos sacó Dios de ahí? Hubiéramos quedado en Egipto. Pero aún así, esas son pruebas, desde el principio fueron probados, y muchos quedaron postrados en el desierto, en el periodo de prueba. Así es que sabemos que no pudieron alcanzarlos, murieron ahogados en el Mar Rojo, porque Dios los guardó. Cuando nosotros tenemos la confianza en que pases lo que estés pasando, sea lo que sea, sea lo que sea, tienes la confianza de que Dios está guardándote, que Dios no va a permitir nada que te llegue a afectar más de lo que puedas resistir, y si necesitas gracia, Él te la va a proporcionar para que resistas y sigas abundando en fe, creyendo todas las promesas del Señor. Sigamos entonces. Dijimos, hay 7 enemigos por vencer, y están descritos en Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, fíjense, ya dentro de la tierra prometida, dentro de la promesa de tener una naturaleza divina ya en nosotros, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Hay veces que los problemas que vemos frente a nosotros son gigantes, son grandes, no solo un gigante, sino multitud de gigantes, un ejército de gigantes en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Pero esta palabra, esta promesa del Señor acerca de lo que sucedería con Israel, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado. Dios ya las entregó, quiere decir, el Señor ya hizo lo necesario para que venzas. Tienes poder, tienes la palabra, tienes la promesa de que ya las ha entregado delante de ti, y las hayas derrotado. Segundo, el Señor ya las entregó. Cuando tú ya las hayas derrotado, las destruirás del todo. Huye de todas esas tentaciones, de esos periodos en los cuales te sientes débil, para seguir en su camino, para obedecer sus mandamientos, para andar en justicia, santidad y pureza. Cuidado, no harás con ellas alianza. Bueno, todos lo hacen, esa es mi debilidad, todos tienen algo. No hagas con ellas alianza, no lo permitas en tu vida, ni tendrás de ellas misericordia. Bueno, es que son mis amigos y con ellos salgo y me divierto
y etcétera. Ten cuidado, no hagas alianza ni tengas misericordia, dijo el Señor. Dijimos, ¿para qué esto? ¿Por qué todo esto tiene que pasar? Dios lo sacó de un dominio subyugante, de esclavitud en Egipto, y lo sacó con las plagas. Ustedes conocen las grandes plagas que se llevaron a cabo, pero ¿por qué no solamente los introdujo, los posicionó en su tierra prometida y empezaban a vivir la vida nueva? ¿Por qué? Hay dos razones para eso. La primera, la Biblia enseña que estos enemigos fueron permitidos por dos razones básicas. La primera, enseñar al pueblo cómo batallar, que aprendiera a guerrear, que aprendiera a defender lo que ya se le ha dado. De hecho, lo cual nos dice a nosotros que no podremos disfrutar de paz y seguridad en nuestra vida espiritual si no sabemos cómo defenderlas, si no somos soldados, si no peleamos la batalla para mantenerlas. Y segundo, probar su fe y su obediencia. El Señor iba a probar la fe, y de hecho ahí vimos que muchos quedaron postrados en el desierto, murieron en el desierto por incredulidad. El primero es enseñarles la guerra, las artes de guerra, y el segundo, probar su fe y obediencia. La razón de esto es que si no hubiese oportunidad de desobedecer, no se podría probar la obediencia. Tiene que haber la oportunidad de elegir, la oportunidad de ser fiel o no serlo, para poder darnos cuenta de qué en realidad qué hay en nuestro corazón. Por eso dejó el Señor que tuvieran ellos que conquistar esa tierra prometida, aunque ya les había dado la victoria, aunque eran pueblos mayores, eran 7 naciones mucho mayores en poder y fuerza que ellos, y en cantidad de personas, 7 grandes naciones, pero el Señor iba delante de ellos. Ellos lo que tenían que hacer era pelear, y el Señor iba junto con ellos peleando. El Señor tenía que ver si tenían la fe, si tenían la convicción y la fidelidad para seguir, y de paso aprendieran cómo defender lo que el Señor ya les había entregado. Bien. Ahora, consideremos cuáles son esos enemigos y esas actitudes cuya intención es limitarnos de entrar al reposo de Dios y poseer nuestra tierra prometida. Vamos a ver. Ya dijimos que lo que le pasó y los enemigos de Israel tienen algún significado para nosotros en la vida actual nuestra. Los heteos, lo vimos la ocasión anterior, que son terror, miedo. Ese es el primer enemigo que aparece. Es el fuerte, es el que quiere aplastar definitivamente, vencer y deshacer a aquellos que estamos caminando en un camino de fe, creyendo en las promesas y luchando por lo que el Señor ya nos otorgó. Viene de la raíz chatatat, postrar, quebrantar por medio de violencia, confusión o miedo. Vimos también esta imagen. Y los heteos eran una tribu feroz que trajo terror al corazón de sus enemigos. Contra los que peleaban, su estrategia era el temor, el terror. Una de las maneras que este espíritu opera es trayendo inseguridad a la gente, y por eso hay mucha gente que no puede caminar en el destino que Dios tiene para sus vidas, trayéndole inseguridad. Y esto es para nosotros hoy. Cuidado con el temor. Está escondido en cada parte, en cada etapa, en cada avance, en cada paso de fe. Va a aparecer este enemigo, el heteo, que está esperando para causar su terror en el creyente. Job dice: me hallé presa del miedo y del temblor. Mi esqueleto entero se sacudía. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu, y se me erizaron los cabellos. Entonces, este es el heteo, el primer enemigo que apareció ahí.
representa al enemigo. Miedo fue la primera evidencia del pecado. Adán tuvo miedo y se escondió. Esto lo vimos la ocasión anterior. Se escondió cuando se vio que estaba desnudo, cuando perdió la inocencia con la que Dios le había creado, y a partir de ahí entró el pecado en el mundo, en la creación entera, como lo vimos el domingo. La forma de vencerlo. Esto es lo que dejamos para verlo en esta ocasión. Ya una vez con la introducción podemos entrar y decir cómo venzo el terror, el miedo, el espanto, cómo lo venzo y cómo aparece. Hay que conocer al enemigo. Ya hablamos de los heteos. Ahora, ¿cómo vencerlos? ¿Cuál es la estrategia para vencerlo? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu con temores y con temblores. No nos hizo así. Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y estas son estrategias, estas son armas para vencer aleteo, temor o terror. Analicemos cada una de ellas. Antes de eso, puesto que su efectividad reside en la ignorancia, lo primero que necesitamos hacer es adquirir conocimiento de la verdad. Es lo primer paso. Si no conoces la verdad, vas a creer que todo lo que se te presenta es cierto, siendo que no es ese el propósito. Veamos. Aquí hay una palabra para el guerrero cristiano, el guerrero espiritual. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerden esto que dice Romanos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? De rodillas ante ti, Señor, de pie ante el mundo. Esa es una frase que está apareciendo en esta imagen. De rodillas ante ti, Señor, de pie ante el mundo. Esa es una estrategia de guerra poderosa. De rodillas quiere decir orando. En la oración es poderosa, la oración destruye, la oración mueve montañas, la oración descubre las falsedades del maligno. Y considerar que estamos en tus manos todo el tiempo. Nunca nos dejará, nada nos arrebatará de su mano, dijo Jesús. Yo no sé, dice acá, cuántos gigantes se van a levantar contra mí para quererme destruir, pero esos gigantes van a caer en el nombre de Cristo Jesús, como lo hizo Goliat delante de David. Era un hombre, un guerrero poderoso, más alto, más fuerte, más experimentado que un pastor de ovejas, pero ya sabemos la historia. Él, con una simple arma que traía, que era una honda, donde ponía una piedra y la lanzó, pegó justo en donde debía dar, y yo creo que esa la guió el Señor, por supuesto, la tomó el Señor, y dio justo en donde debería dar, y cayó el gigante. Fíjense cómo, y siempre me llama mucho la atención, Dios nos entrena desde antes de que nos enfrentemos a una batalla. Dios nos prepara. Dios nos da lo necesario, sea la gracia, sea la sabiduría para ver cómo lo vamos a enfrentar. David ya se había entrenado con leones, con osos, con lobos, con todos los que amenazaban sus ovejas, y los había vencido. Esto no tuvo gran temor porque sabía una cosa, que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. David pasó muchas luchas difíciles cuando estaba como pastor de ovejas contra los leones, los lobos, los osos, etc. Pero a fin de cuentas iba seguro. Ya sabía cómo hacerlo. Que fuera un hombre, que fuera un oso, que fuera un león. De los leones ustedes saben que no temen. La Biblia dice que aunque vengan los pastores a tratar de defender el rebaño y griten y hagan mucho algarabía, el león nunca se espanta. El león permanece. El león es feroz. Así es que si luchó contra ese tipo de fieras, de bestias, ¿cómo no iba a ir en contra de Goliat? Bien, sigamos. Empecemos entonces. Poder, amor y dominio propio. Poder. Veamos poder. Lucas 10:19. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La verdad es que el enemigo no tiene poder real.
de engañar. Poder real, solo el de engañar. Nada más eso hace. Poder real no lo tiene en contra nuestro. Es increíble o bueno, es parte del crecimiento de conocimiento espiritual, el temer que en un momento dado el diablo pueda llegar a ser más fuerte que yo y vencerme. He oído muchas ocasiones personas que cuando estábamos en alguna reunión de oración o de los martes y orábamos y había liberación de una persona, tenían temor de que el espíritu inmundo se saliera de ellos y se metieran al que tenía el temor, saliera del que estaba con esa posesión y se metiera en la persona que estaba como participando en la reunión. Eso no puede ser. Dios es nuestro guardador. Dios es el que pelea nuestras batallas. Dios es el que nos guarda y nos dio poder para deshacer, autoridad y poder para deshacer serpientes. Recordemos que la serpiente es una forma de decir demonios. Serpientes y escorpiones son demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero tiene poder para engañar. Eso sí, es el padre de la mentira. Él sabe cómo mentir. Él sabe cómo causar tanto algarabía que provoca el temor. Recordemos otra cosa. En el endemoniado gadareno, cuando Jesús le ordenó que saliera la legión de demonios, que podían ser, algunos dicen que la legión era de 6,000, depende de si la legión romana eran 2,000 o 6,000, los que sean, eran miles. ¿Por qué no entraron en los otros que estaban en los discípulos que estaban ahí? ¿Por qué no entraron en los otros que estuvieron observando y fueron a dar la reseña o la noticia a los dueños de los cerdos, sino que pidieron entrar, pidieron permiso al Señor, permítenos entrar en los cerdos? Si el Señor hubiera dicho no, entran, no podían entrar. El espíritu inmundo anda por los lugares secos, rondando y buscando en las áreas celestiales, en el aire, buscando a quien, una puerta abierta en alguien que esté en pecado y que haya seguido un pecado persistente. Entonces, tuvieron que pedirle permiso para ir a los puercos. Así es que la verdad es que no tienen autoridad, porque nos fue dada a nosotros la autoridad de hollar, aplastar, destruir a las serpientes y escorpiones. Sabemos que nuestra lucha no es contra las personas, tal como lo dice aquí Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí andan rondando en las regiones celestes, buscando a quién afectar, cómo mentir, cómo llegues a aceptar, cómo abras una puerta y entonces sí, entrar en tu vida, entrar en tu cuerpo, en tu alma. Entonces, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esas cuatro diferentes rangos que tiene el ejército del maligno para atacarnos. El Señor dice que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por favor, esto es importante para hacer huir el temor. Esto es importante para no permitir que el temor se apodere de nosotros. Es un enemigo a vencer, el temor, el terror, el miedo. Al aceptar sus mentiras, las mentiras del maligno, de que puede causarnos algún daño, eso produce miedo en nosotros. Es muy obvio, eso es evidente. Esto es nada más para que quede por escrito. Pero ese miedo es el que atrae el mal. Esto es, somos nosotros los que seguimos teniendo el poder. Nosotros lo tenemos el poder, pero a veces lo usamos en contra nuestra. Esa misma autoridad y ese poder lo usamos dejando que el miedo se apodere de nosotros y eso provoca
hacer cosas que le dan oportunidad al maligno de dañarnos, a fin de cuentas. Bien, esto es fe. Muy bien, ya vimos el poder, ahora vamos a ver el amor. Amor. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las estrategias del maligno es causarte el temor de que Dios te desechó, de que pecaste, de que Dios ya no quiere nada contigo, te retiró su protección, te retiró la unción, te retiró el llamado. Esas son mentiras, esas son las estrategias del maligno. Pero en el amor no hay temor. Dios no nos va a dar una disciplina sin amor. Dios disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Así es que desechemos ese temor. Ahora, el perfecto amor es el descrito en 1 Corintios 13. Para no escribirlo, voy a presentar esta imagen en donde vienen estas características de 1 Corintios 13, versículos 4 a 8. Dice, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Estamos leyendo las características del amor de Dios. ¿Sí? Son las características del amor de Dios. Y claro que tiene que sufrir nuestras incredulidades, nuestras dudas, nuestras, en muchas ocasiones, desviaciones del camino. Es benigno, es bondadoso el Señor. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, etcétera. Todas las demás que son parte de la que debe haber en nosotros. El amor ágape, el amor de 1 Corintios 13. Déjenme presentarles esta otra imagen donde se describen con otra palabra equivalente. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás, el amor es eterno, el amor es Dios, Dios es amor, Dios es amor, mejor dicho, Dios es amor. Bien, esto es algo que debemos de tener nosotros y pelear para que esté en nosotros. El Señor ya nos dio una naturaleza divina y si esta es una característica del Señor, de lo divino, de la naturaleza divina, nosotros debemos pelear contra todas las impulsos de la concupiscencia de nuestra vieja naturaleza para que se reproduzca cada una de estas cualidades descritas en la Escritura. Paciente, servicial, no tiene envidias, no es jactancioso, no hace alarde, no es arrogante, nada indebido, todo conforme al amor descrito y la justicia y la pureza descrita en la palabra. No busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Hay gente que dice, es que yo no voy a aguantar esto, ya fue mucho, ya abusó. Todo lo sufre, todo lo cree, no hay incredulidad. Dios dijo, eso es, yo lo creo. Yo lo creo, aunque vea otra cosa, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo lo espera, esperamos las promesas, el cumplimiento de cada una de las promesas. Y el amor es eterno, no pasará. Bueno, sigamos. Básicamente se puede resumir en que su naturaleza es la de dar, ese es el amor. El que tiene amor da, es más bienaventurada cosa dar que recibir. El que ama no se le dificulta dar. Es otra característica, es la de extenderse.
O sea, su función es la de sacar de lo interno hacia lo externo. Me viene a la mente el joven rico que se acercó con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dijo, los mandamientos, tú sabes. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no adulterarás. Señor, todos esos los he guardado desde mi juventud. Bien. Jesús le dijo, bueno, haz esto. Esto te queda por hacer. Ve y vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. El joven bajó la cabeza, el joven rico bajó la cabeza y se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Eso es lo que dice la Escritura. Amar realmente, amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo, es dar, extenderse, sacar. En muchas áreas, el perdón es darlo. No esperes a que te lo pidan, dalo, perdona, perdona cuando te ofenden. Pasa por alto la ofensa, pasa por alto la ofensa, no la guardes porque el único que va a ser dañado eres tú. Da al que necesita. Si te pide la capa, dale también, si te pide la túnica, dale también la capa. Y así todas las enseñanzas del Señor en el Sermón del Monte y en toda la Escritura, en todos los evangelios y en toda la Escritura, de hecho. Por lo tanto, no da oportunidad al miedo el amor, por medio del amor. Cuando me descuido es porque estoy quitando, a lo mejor se enciende una laptop y hay un micrófono abierto. Discúlpenme, pero seguimos adelante. Por lo tanto, no da oportunidad al miedo, pues este opera solo donde hay egoísmo, donde hay egoísmo. El egoísmo evita que haya el dar, el amor. Y eso, a fin de cuentas, va en contra de lo que el Señor nos dio, un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué va a pasar si no hay amor? Estás dejando de tener el espíritu, de ejercer el espíritu que Dios te dio, poder, amor y dominio propio. Se van a debilitar las dos porque es el espíritu, trae esas características, poder, amor y dominio propio. Si algo falla, vas a empezar a batallar, a sufrir porque se abren se abre tu corazón para el pecado. El egoísmo es algo que el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor. Y todas las demás características que ya leímos, está fuera el egoísmo, es lo contrario, donde la actitud es la de pensar en uno antes que en los demás. Eso no es amar, por supuesto, es amarse a uno mismo, sin oportunidad de sacar el amor. Jesús dio su vida por amor, por nosotros, pero el motivo fue amor. Bien, pasemos al dominio propio. Antes quiero orar. Señor, gracias, Señor. Nos has dado el poder necesario para contra toda fuerza del maligno, toda, incluye toda, principados, potestades, poderes, gobernadores de las tinieblas, todo lo que esté en la formación del ejército del maligno, nos has dado autoridad y poder para vencerlo, para reprenderlo, para rechazar sus malignas estrategias. Tú no lo has dado, Señor. Gracias, Señor. Es algo que ya es parte está en el espíritu que tú nos has dado, un espíritu de poder, valor, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. El poder ya nos fue otorgado, Señor. Muchas ocasiones hay que vendrán pruebas en las cuales tenemos que ejercer la fe a través de usar el poder del espíritu que ya nos diste, el espíritu de poder. También, Señor, gracias, Señor, porque el ejemplo que tenemos en ti es el de amor ágape, el amor incondicional. Todo lo sufres. Tú, estando en la cruz, oraste al cielo, oraste al Padre y le dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es perdonar. Perdonar a los agresores, perdonar a los que te ofenden, perdonar a los que te roban, los que te quitan, los que murmuran, los que te critican, los que se burlan. Perdónalos
porque eso es lo que nos enseñó nuestro Señor y Rey a hacer. Perdonar. Perdonar es divino, es del Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Entremos a dominio propio. Dominio propio está relacionado con disciplina y discipulado. Básicamente es una mente disciplinada. En el discipulado se nos enseña a disciplinar nuestra mente, a que se sujete a los límites que está establecido en la palabra. Domina toda esa naturaleza, toda esa concupiscencia, para que no tome control en tus decisiones, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus palabras. La mente que está disciplinada a pensar en armonía con la voluntad de Dios no permite que las mentiras del diablo puedan producir el miedo. No lo permite. Bloquea las mentiras del diablo. ¿Por qué? Por lo que ya leímos, poder, amor, y porque sabemos que nuestro enemigo, esa es la herramienta. Los eteos vienen. El eteo, terror, temor, verse desolado, verse sin ayuda, sin protección, causa temor. Y esa es una mentira del diablo que tenemos que combatir. Bien. Ya hemos visto esta imagen, es nuestro ser, un ser humano. Aquí estamos hablando en el dominio propio, estamos hablando en el interno o autogobierno, el dominio interno o autogobierno nuestro. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo está en comunión con nuestro espíritu y nos guía y nos habla. Ahí está, en el Espíritu Santo, cuando nos fue dado, está la mente de Cristo, espíritu que hay de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Con el Espíritu Santo tenemos la mente de Cristo, pensar como pensaría Cristo, actuar como actuaría Cristo, hablar como hablaría Cristo. ¿Qué pasa? ¿Lo tenemos? Sí, hay que desarrollarlo, hay que conquistar eso que Dios ya nos dio, esa promesa, esa tierra, abrirnos para que el Espíritu Santo, darle toda la honra, toda la gloria, pero también la obediencia para que a través de nuestro espíritu, nuestra alma se sujete y el cuerpo también. Toda la concupiscencia va a ir desapareciendo, menguando hasta desaparecer en la lucha, porque nos está enseñando el Señor la guerra para conquistar. Bien. Se puede resumir en que su naturaleza es la de dar, o sea, su función es la de sacar lo interno hacia lo externo. Bueno, esto sí lo vimos. Podemos resumir esta forma de vencer al enemigo en una sola palabra: obediencia. La obediencia es la mejor forma de vencer al miedo. Es la mejor forma. ¿La obediencia a quién? La obediencia al Señor, a la palabra. La obediencia a la palabra. Vi una imagen en la que decía que la obediencia es una fortaleza que viene a través de la gracia del Señor, viene para que podamos vencer y no ser vencidos. Obediencia a su palabra. Por ejemplo, Nehemías edificando el muro. Nehemías edificando el muro. Ese es un caso muy bueno para entender acerca de las amenazas y de las consecuencias de aceptarlas o rechazarlas. Él estaba en obediencia, Nehemías estaba en obediencia al Señor y obediencia a la autoridad puesta por el Señor, que era el rey, que estaba el rey Artajerjes, que estaba en el Medo Persa, el imperio Medo Persa. Y sujeción a la autoridad. No se dejó intimidar por sus enemigos. En cuanto terminaron, cuando los enemigos se dieron cuenta que habían terminado la obra, maquinaron estrategias para hacerles daño, pero Nehemías no cayó en sus trampas. Debo decir que antes ya lo habían intentado, antes de empezar a construir. No funcionó. Nehemías los rechazó. Ahora, cuando ya se dieron cuenta que había terminado,
otras estrategias para hacerles daño. Cuando vieron sus enemigos que el muro había sido terminado, temieron todas las naciones que estaban alrededor de ellos y se sintieron humillados, reconociendo que por Dios había sido hecha esa obra. Miren qué oportunidad tan grande. Qué tremendo es cuando nos damos cuenta que el Señor busca ejercer a través de nosotros el poder para darse a conocer. Fíjese cómo estuvo. Realizaron la obra que ya de por sí era una obra monumental. En 52 días construyeron toda el muro de protección, el muro de Israel, el muro que había sido destruido en 52 días. Es un tiempo récord, dicho por los constructores también, con los recursos que tenían. 52 días terminó. Hubo intentos de obstruirlo, pero Nehemías los rechazaba y se mantuvo firme. Había tiempos en los que no se quitaban, dicen, ni el uniforme, el vestido, ni para dormir, dormían con él. Unos estaban construyendo y otros estaban listos, velando para que el enemigo no se acercara. Solamente dice, solamente nos desnudábamos de los vestidos, de la espada y de todo lo que tenían disponible, solo para bañarse, y luego se lo volvían a poner. Así dormían, así andaban todo el tiempo. Bien, entonces, pero me llama la atención el segundo puntito que viene aquí. Cuando vieron sus enemigos que el muro había sido terminado, temieron todas las naciones que estaban alrededor de ellos. No tanto nos interesa que nos teman a nosotros. Y se sintieron humillados, reconociendo que por Dios había sido hecha esa obra. Esto es lo que yo digo, esto es glorioso. Voy a terminar porque con esto terminamos los eteos y vamos a dejar para la siguiente los gergeseos. ¿En qué forma se manifiesta el enemigo del miedo en tu vida? Pregunta. Eso es para meditar, eso es para cada uno de nosotros. Si hay algún pecado escondido, alguna debilidad, vicio o condición que te hace sentir mal delante de Dios, otra, pero no quieres dar los pasos de arrepentimiento y confesión a alguien responsable, no a cualquier persona, si no quieres hacerlo, sino que sigues asumiendo que basta que solo lo digas a Dios, hay cosas que se deben confesar más adelante a otra persona, como dice aquí, responsable, para que a la hora de ser descubierto el pecado pierde poder sobre tu vida. Y hay otro que está también orando y comprometido por seguir orando para que tú salgas adelante. Aquel a quien le declaraste aquel pecado, se lo confesaste. Cuarto, no podrás deshacerte de los heteos de tu tierra prometida ni entrar en el reposo de Dios si no te arrepientes. Si no reconoces tu debilidad o vicio, la condición que te hace sentir mal delante de Dios, tienes carga, lo confesaste y sigues teniendo carga, pero ya le has dicho, Señor, ya no quiero, y sigues teniendo carga. Cuidado, aquí se queda un paso por hacer. Ve y busca a alguien con autoridad espiritual para decirle, mira, hermano, he pecado y no puedo salir de esto, lo que sea, describes el tipo de pecado, pero confío en que el Señor me ha perdonado y su sangre, pero tengo que decirlo porque necesito extraerlo, que se sepa. Y eso eso da la autoridad y el poder para ser perdonado. De hecho, el Señor perdona porque el Señor, cuando te arrepientes, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de todo pecado y de toda maldad. Así es que no has podido salir de algo y sigue y trae la carga y continuamente el Espíritu te está inquietando. Ve y busca a alguien. Hazlo. No se trata de que todo, hay pecados que te arrepientes, le pides al Señor y queda listo, pero cuando persiste y sientes esa carga, busca a alguien. No te quedes con eso, porque se convierte en una carga, un peso y una oportunidad para el maligno. Bien.
Eh, perdón. Ok. Muy bien. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si no es a ti, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes misericordia, nos das la gracia, el poder. Sabemos que nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado todo lo que necesitamos para vencer, para ser más que vencedores, pero tenemos que apropiarnos. Nos dejas que luchemos, que batallemos, que tengamos guerra para poder conquistar esos obstáculos, esos enemigos que vienen en contra nuestra. Muchas gracias, Señor, porque nos abres los ojos, porque nos das un panorama claro, una revelación de lo que tú has puesto en nosotros. Y cuando vemos la historia de Israel, que muchos por incredulidad cayeron, pero hubo dos que permanecieron. Nosotros queremos ser como esos dos, Señor, como Josué y Caleb, firmes, con fe, creyendo, luchando, aunque vieron los mismos gigantes, ellos confiaron en ti, Señor, y nosotros lo hacemos. Gigantes, problemas, pero nosotros confiamos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido para que los gigantes que hoy mismo están atacando a cada uno de la iglesia, desmotivándolo, buscando que se alejen, que se alejen de la lectura, de la palabra, de la obediencia, del buscarte en oración, de escuchar la voz de tu espíritu, de apartarse de las cosas que no son santas, que han permitido que no haya toda la santidad, pureza en sus vidas. Yo te pido, Señor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Habla su corazón, Señor. Tal es la fortaleza. Sabemos que esto es lo que estamos viendo aquí y que tú obras, Señor, si nosotros nos arrepentimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de muchas maneras nos hablas para volvernos a ti, buscarte, y entonces tú bendecirás todas las cosas que tenemos y que el llamado y las posesiones espirituales que tú quieres que tengamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Señor, por los enfermos que están sanando. Gracias, Señor, porque estás restaurando cuerpos, órganos dañados, órganos, aún piel, aún huesos. Tú los estás restaurando, Señor. Tú no permitirás que el enemigo tome ocasión, porque tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro sanador, Señor, y nuestro libertador. Gracias, Señor, porque estás sanando a los que tienen cualquier problema emocional, daños, heridas, traumas que han dañado su forma de comportamiento, que los mantienen atemorizados. Señor, que sean libres, te lo pedimos en el nombre de Jesús y nosotros oramos para que sean libres y veremos tu gloria en cada uno que vaya siendo liberado, Señor, y te daremos la honra, la alabanza y la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por todos estos hermanos y hermanas que están recluidos en centros de reclusión, que no tienen la libertad para salir como nosotros, para hacer las cosas tan abundantes con sus familiares en estas épocas, Señor, y en todas las épocas, en todo el año. Te pedimos por ellos, Señor, fortalécelos, Señor, y te pedimos, Señor, que así como abriste el Mar Rojo, que abras todas esas instancias legales para que ellos puedan salir en libertad por medio de tu poder y por la justicia, Señor, la justicia que tú vas a hacer en sus casos, en cada caso. Y Señor, sabemos que tú eres misericordioso y amplio en perdonar. Gracias, Señor, porque tú provees para todas nuestras necesidades, Señor, y nos das lo suficiente para diezmar y para ofrendar. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por los matrimonios, Señor, que haya unidad en el matrimonio. Toda división no viene de Dios, viene del diablo. Este es una de los grandes enemigos
que pueden destruir matrimonios. Señor, te pedimos que estén atentos, que velad y orad para que no entréis en tentación, le dijiste tú a los discípulos, Señor. Padre, yo te pido que los matrimonios reaccionen, los matrimonios que están con discusiones y con divisiones, con ofensas de cualquier tipo. Yo te pido, Señor, que sean restaurados, que tú háblale, Señor, a sus corazones para que entiendan de la forma en que tú quieras, Señor. Si no hay reacción cuando les pones carga en el corazón, Señor, de cualquier otra forma, pero que haya unidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por las ofrendas y los diezmos, Señor. Amén. Amén. Muy bien.